A ver, ¿qué estaba? Estábamos en el sitio. Ya. Santo León. Entonces yo ya tengo este de aquí, pero de nada me sirve. Este es frino, este no expira, porque fue hecho por uno de los de la comunidad. De esta comunidad de aquí. Y yo vengo acá, por ejemplo, mostrar la carpeta. Se demora. Entonces le doy clic derecho, le pongo copiar, vengo acá donde está el simulador, bueno, dejen minimizar, voy acá, y por ejemplo voy a abrir otro explorador, vengo acá, voy aquí donde dice ser, db, y lo pego aquí, ¿veis? Ya, y estoy copiando lo de Marcus, y si ven es un archivo bc de Marcus, ya, pero si vengo acá, yo puedo aquí añadir, y voy acá al ser db Marcus, ¿dónde está Marcus? El último. ¿Seguro? Fecha. Sí. Este es Marcus, ya. Entonces le pongo open, dice error retrieving ya, dice you don't have active subscription. Pero si yo tuviera incluso un active subscription, creo yo, bueno, es que si tengo el active subscription voy a tener el software actualizado, porque otra, creo que antes de que expirara esta nota, yo creo que, por ejemplo, me descargaba así archivos recientes y los trataba de abrir sobre el que ya tenía y me decía, ¿sabes qué? El archivo que usted está tratando de abrir fue hecho en una versión más reciente del software, necesita actualizar. Ya. Entonces, error de Crypt Exam Key. Pero una vez que ya lo compraste, las actualizaciones no son gratis. Claro, pero duran por un periodo de la suscripción. Pero ha de haber otro modo de desencriptar el archivo .bc. Ya, antes, ¿cómo es que se llama? Ustedes sí lo conocen, Andreseño, Sí. con su sonrisilla. Él, ¿cómo es que se llama? Fue el que mencionó lo de este de aquí, por decir eso, fue en el 2017 mismo. Pero él ya previamente había querido obtener este tipo de certificación. Y por decir, creo que fue en el 2015, sería. Ahí todavía existía este de aquí. Y sí se podía hacer lo que se conoce como craquear. Entonces, pero estos panes se pusieron pila. Entonces, ya ahorita en estas instancias es casi que imposible craquear esta nota. Entonces, pero no craquear el software, sino que me imagino que al dar el archivo, él va a hacer un algoritmo de desencriptado. Yo creo que hay otros contenedores, porque esto es open source, creo, claro. la extensión BC. Ajá. Entonces pueden haber otros contenedores. Entonces la pregunta es si esos otros contenedores son free. Pero de todos los que he visto, hay que pagar y en teoría el mejor era este de aquí, el mejorcito. Ya, este creo que costó en su momento $200. $200 más 70, casi 300 todo el paquete. Entonces, claro, no sé si me hagan un descuento. Ya. Y retornando, antes de comenzar la grabación, yo les había mencionado que yo había encontrado errores en estos archivos. O sea, supuestamente yo estaba comprando algo, esperaba tener el 100% de ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? De que esté correcta las preguntas que estaban ahí con sus respuestas. Pero, por ejemplo, de un pool de 200 preguntas o 300 preguntas, habían contadas 10 preguntas que estaban con fallo. ¿Qué porcentaje es ese? ¿De cuántas preguntas? 200. 200. ¿Y 10? Ajá, 5%. 5%. Entonces uno podría decir, sí, pero bueno. Entonces yo me contacté no con estos panas, porque estos panas son del contenedor, sino con los otros que vimos, los que hacen este de aquí donde yo compré, porque en los dos compré, ¿no? Tanto en este de aquí como en el otro. Y ¿sabes qué he encontrado? ¿Cómo es que se llama? Que hay preguntas, y yo le decía, ¿sabes qué? Esta es la pregunta, esta es la respuesta que me dice que es la correcta, pero la respuesta correcta es esta de acá. Entonces ahí me pusieron en una cola y nunca me respondieron. Y ahí viene lo que, ¿cómo es que se llama? Lo otro que decía, estos panas de acá tienen una opción, no sé si vieron, El designer. el designer, que es otro billete.
Entonces, por Te ese permite cambiar el simulador. no el simulador, sino las preguntas, el archivo de preguntas, yo puedo editarlo. Entonces yo le puedo decir editarlo, ¿sabes qué? Si estás diciendo que esta es la correcta, no, esta de acá es la correcta. Y eso pasa un tiempo de evaluación. Así es, entonces el design también es otro billete, entonces creo que ahí en Pero el... ahí no te dan cuando tú aportas, tú no tienes un beneficio. No, porque tú lo estás modificando para ti. O sea, si yo quiero, yo puedo coger ese ahí y lo puedo subir en el foro. Ah, ya, pero esa respuesta, Ya. esa respuesta que usted está cambiando no la van a usar ellos parte de su default de respuesta. No, ellos Nunca. Ajá. Es contribuir. Entonces, ¿cómo es que se llama? Yo sí estuve, ¿cómo es que se llama? A punto de comprar el designer. Porque yo les había mencionado eso. Incluso con el designer yo puedo hacer mi propio examen. Yo puedo hacer un examen personalizado. By Takesoft. Entonces, pero creo que era, incluso con descuento. Con descuento creo que eran 200 más. Entonces, en total 400. Como que no, igual este designer también el mismo chiste es de que expira. O sea, ese es el negocio. Lo mismo que el otro. Entonces, siempre uno lo tiene ahí para que esté pagando. Entonces, eso, por ejemplo, le doy doble clic. Y yo creo que esto viene con el paquete. Te da, ¿sabes qué? El player y el designer. Le doy doble clic. De una me dice. A new version of the simulator is available, you must update the program. ¿Y acá qué dice? Dice, log into your account. Ya, aquí no está registrado, como quien dice, en el primer ejecutable. Sí está registrado como quien dice la cuenta con la cual yo lo compré, por eso es que sí me permite cargar la interfaz, pero ya cuando yo quiero ver el examen, él ya se conecta por internet, no sabes qué, error retornando el archivo desencriptado, tú no tienes una suscripción activa. Entonces eso, entonces la idea es de poder adquirir esto de aquí, ya cuando por lo menos del grupo de personas que están interesados en, ¿cómo es que se llama?, sacar la certificación, hay una masa crítica. Y esa masa crítica, digamos que son 4. ¿Cuál sería la masa crítica? Erika Walter. Digamos que la masa crítica, si son 4, serían 2. Claro, porque si uno, nada más, o sea, si se lo compra y luego pasa el año, entonces por lo menos deberían de ser 2 la masa crítica. Entonces, y los otros 2 deberían de apurarse antes de que expire esto de aquí. Porque un año se va. Ya. Entonces, eso con este simulador de acá. Entonces, claro, como les digo, este de aquí ya ni siquiera sirve el examen de prueba. Te pongo no, dice invalid file format or corrupted file. Por ejemplo, voy a propiedades, invalid. Vamos acá. Propiedades, nada, no me deja ver nada. History, ya por lo menos la historia sí deja ver. Ya, entonces aquí esta es la historia de los que dieron el examen en esta máquina. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver, 2018, noviembre. Esa fue la última vez que ingresé, entonces aquí, Claro, es que tal vez estaba viendo si funcionaba todavía. Entonces vamos a ver desde el principio. Aquí está. Candidate name. Uno le puede poner aquí un nombre de quién va a dar el examen. Entonces aquí se quedó por el default candidate name. Creo que era yo el que estaba haciendo las pruebas. 800 sobre 800. Luego aquí. Acá. Luego o sea, con 800 se queda. No, con 800 pasa. Es sobre 1000. Ahí. Ya, Yosa debe ser de Jocelina. Aquí fue la primera vez que le tomé a Jocelina. Pasó. Luego siguió Jocelina, JC. Jocelyn mismo creo que de Jocelyn Chévez, claro. Hay uno, puro Jocelyn y Beletín. Acercan de y no le puso nombre. Jonathan Cruz va a ser JC. Jonathan García. Me confundí. Ha de ser candidate name, o sea, tal vez no se lo puso, pero si ven en pila uno le puede poner quién fue el que dio ¿cómo es que se llama?, el examen. Entonces incluso, por ejemplo, si yo le doy clic a este de aquí, no pasa nada. Answer.
Ya no te deja ver, por lo menos solo deja ver la historia nada más. Y uno puede ver, en cambio, o sea, esta es una ventaja con el simulador del primero, ¿no? El primero dio, cerraste y ahí murió. No dejan de entrar. Nada, entonces, ¿cómo es que se llama este? Por lo menos uno puede ver la historia. Y si estuviera la activa, la suscripción, uno podría ver en qué pregunta falló, en esa cuando tomó eso de ahí. Entonces, eso con este simulador. Bien, vamos al primer simulador. Entonces, en el primer simulador hay dos opciones, el que es certificación y el que es en práctica. El que es certificación tan solo pone 40 preguntas. Son 40 preguntas, pero en el examen real van a ser 50 preguntas. Pone 40 preguntas y da un límite de 2 horas. En la prueba que yo les he tomado, ¿cómo es que se llama? Yo les he tomado con práctica y les he puesto un tiempo de 1 hora. ¿Por qué les he puesto un tiempo de 1 hora? Es porque para que ¿cómo es que se llama? Se vea de que tienen claro el concepto y no están en ese momento recién tratando de exactamente deducir qué es lo que quiere, ¿cómo es que se llama? La pregunta que ustedes del tema que están viendo, qué es lo que el simulador quiere que mostrar el conocimiento que tiene en ese momento, sino es que ya en el momento que se ve la pregunta, no, esto es de este tema y ya sé cómo responderlo. Entonces por eso es la hora. En la realidad, cuando vas allá al examen real del main, ¿cuánto tiempo te dan? 2 horas. Ahí sí te dan 2 horas y son 50 preguntas. Son 50 ¿Tiempo preguntas. por pregunta? ¿Ah? ¿Le sale tiempo? No hay tiempo por pregunta, pero si son 50 preguntas y tienes 2 horas, ¿cuánto tienes por 20 minutos por pregunta. No. Si son 50, son 50 preguntas, 2 horas. Ya, como 2 minutos por pregunta. Ya. Entonces con eso, por eso es que yo les reduzco el tiempo en examen práctico. Para que respondas en una, para que te quede tiempo para lo más difícil. Exactamente. Entonces, porque si uno está en una pregunta y lleva 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos en una pregunta, ya has perdido. Estás perjudicándote. Tú mismo te estás perdiendo porque has perdido tiempo para poder responder las otras preguntas. Y también tienes la opción, como en el simulador, de que la marca con una Claro, estrellita. uno puede, incluso, claro, uno viene y puede marcarla con una estrellita, pero la interfaz es totalmente diferente. La interfaz no se parece ni al primero ni al segundo simulador. Es una interfaz totalmente diferente y ahí uno puede efectivamente marcar. ¿Sabes? Que voy a marcar esta para poder, ¿cómo es que se llama? Ir hacia atrás y poder responder. Entonces, incluso te le dan un pizarroncito físico, o sea, un pizarroncito chiquito con un marcador. Entonces, porque hay algunas preguntas de lógica. Entonces, sabes que está ahí porque uno cuando está dando este examen, uno tiene que, como quien dice, hacer el ejercicio en la mente, ¿sí o no? Pero le dan un pizarroncito chiquito y nada, sabes que está para que ir marcando, no sabes que así, que tiene que ser, y ahí lo marca. Entonces, básicamente tendrían 2 minutos por pregunta. En cambio acá, en la hora que les doy en el caso de ustedes solo fueron 40 preguntas, ¿no? Pero realmente van a ser 50. Entonces, y ya en el siguiente examen que les tomen, se les tomará 50. Bueno, entonces, si son 50 preguntas en 1 hora, ¿cuántos minutos por pregunta tienen? 50, 1 minuto. 1 minuto y algo. 1 minuto y 1. Ah, exactamente. Entonces, para poderla responder. Ya. Entonces, ya. Algo adicional, aquí ya vienen los tips de la experiencia. Por ejemplo, cuando yo recién comencé a practicar en el simulador, yo traté de practicar siempre con todas las preguntas al mismo tiempo, todas las preguntas de todos los capítulos. Entonces me daba cuenta de que ¿cómo es que se llama? No estaba avanzando. O sea, siempre llegaba, qué sé yo, a 40, 50, 50, 60 y no llegaba al 80. Mucho menos al 90, que es lo que
decía este simulador cuando se lo compró, que si uno sacaba 2 veces 90 en este simulador, anda a dar el examen. Anda a dar el examen porque ya está listo. Entonces lo que hice, cogí otra, ¿cómo es que se llama? Otra perspectiva, otra forma, y fue, ¿sabes qué? Segmentarlo. ¿Sabes qué? Voy a hacer tan solo del primer capítulo. Del primer capítulo voy a leerlo. Voy a hacer solo el examen del primer capítulo. Entonces, hasta que llegaban puntos de que ya lo hacía 1, 2, 3 veces, ¿sabes qué? Ya, ese capítulo ya. Ya, exactamente. Una pregunta ahí. Si lo hiciste por segmento, significa que a la hora de dar el examen las preguntas son mezcladas, puedes ir de un capítulo o saltarte a otro y regresar a otro, claro. o son ordenadas en el examen. Claro. O sea, lo primero que uno debe hacer con las preguntas que están en el examen real es identificar a qué capítulo pertenece. Lo primerito. Entonces, ya. Entonces ese fue mi alcance, y como yo les decía, no es que yo le dedicaba a esto, ¿sabes? Que 3, 4, 5 horas por día. ¿Por qué? Porque llega un momento del agotamiento mental, ¿sí o no? Entonces, máximo yo le dedicaba 1 hora por día. Entonces, por ejemplo, y por eso fue que lo hice en 4 semanas, 4 capítulos. Entonces, por ejemplo, el lunes le dedicaba 1 hora dando el examen, o menos, creo que yo me ponía menos tiempo, yo me ponía media hora para dar el examen, y la siguiente media hora veía, en qué fallé. Entonces ahí lo comenzaba a ver, y yo ponía a hacer el ejercicio en práctica, para ver por qué, porque una gran falla en esto de aquí sería tratar de memorizar. Esa sería una gran falla, porque uno, si no lo saben, uno tiene, ¿cómo es que se llama? Limitado lo que es la memoria. Uno no puede memorizar hasta cierta cantidad de información, pero ya después de eso ya se queda bloqueado. Entonces es más o menos como cuando uno recuerda. Por ejemplo, uno no recuerda exactamente cómo fue que sucedió el evento que pasó, ¿sí o no? Uno recuerda fracciones. Exactamente. Por ejemplo, si yo le pregunto de qué color era la camisa que yo estaba usando ayer. ¿Usted? Yo. ¿Blanca? Gris. ¿Blanca? Yo creo que era blanca. ¿Blanca era? Era blanca. Ya, entonces, y uno, ¿cómo es que se llama? Cuando uno quiere recordar con qué lo complementa, es Con el evento del cumpleaños. No. ¿Con qué lo complementa? Es con la imaginación. Bueno, uno comienza comienza a completar los fragmentos. Eso para el recuerdo ya. Entonces, como sabemos que tenemos un recurso limitado que es la memoria, no la podemos utilizar, como quien dice, para poder memorizar 50, 100, 200 preguntas. Y en este caso creo que serían 300 preguntas ¿cómo es que se llama? Las del examen real, una base de datos de 300 preguntas. De las cuales de 50 50. No, 50. Son 50. 50, ya. Entonces, por eso es de que si uno tiene el contexto de la base de datos de esas 300 preguntas, uno sí puede tener en la memoria el conocimiento de lo que quiere lograr el objetivo de lo que uno sepa dentro de cada uno de los capítulos. Por ejemplo, si uno tiene claro el concepto de Programs Manage Flow, cualquier pregunta que le toque, no importa por qué, ahí es cuando uno las preguntas comienza a descubrir lo que quiere, está describiendo el problema, ¿no? Y uno no va a memorizar todo eso, sino es que va a saber, sabes que yo lo puedo, ¿cómo se llama? Resolver de esta forma, o de esta forma es la que se tiene que resolver. Entonces eso sí lo puede tener en la memoria, o sea, como quien dice, son como fragmentos, ¿no? Si por ejemplo tenemos la pregunta que tiene, qué sé yo, 1000 caracteres, y de los 1000 caracteres tan solo si yo ya tengo el conocimiento de 200 caracteres, que es la que me permite poder contestar esa pregunta, le voy a responder fácilmente. Entonces, por ejemplo, tienes 1000 y tienes 50 que son de DSI, serían 50.000. Y esos 50.000 no lo vas a tener en la memoria.
pero si tan solo tiene ¿cómo es que se llama? La parte esencial, que por ejemplo son los 200 caracteres que le va a permitir responder cualquier pregunta de ese tópico, de ese de ahí, entonces lo va a poder hacer. Bien, entonces, por ejemplo, vamos acá, práctica, y aquí está. Entonces, por ejemplo, cuando yo les tomé el examen, yo les tomé así con 40 preguntas, pero realmente... Son 42. No, 42 del primer capítulo. Ya, pero de aquí, eso fue... Creo que fue la semana pasada, ¿no? Entre esta semana fue, entre el 4 y el 15. Ajá, en este rango fue que le tomé a todos. Sí. Entonces, digamos que cojamos el día de ayer como punto de partida hasta el 22 de marzo. ¿Sí o no? Entonces, para poder, ¿cómo es que se llama? Tomarles, ya no les tomaría tan solo el primer capítulo, les tomaría el primero y el segundo capítulo. Entonces aquí yo ya podría poner 50 preguntas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y en el caso, vamos acá otra vez, si le pongo continuar, que ustedes estén practicando por objetivo, ¿sabes qué? Pongan primero el primer objetivo, que es Manage Program Flow. Entonces aquí yo si le doy continuar, no me va a aceptar. ¿Por qué? Porque ese objetivo aquí dice error, ¿sí ven? According to the select option, the number of available question is 42 en la base de datos que tiene internamente. Entonces aquí lo que yo hago es regresar y sabes que me voy a poner 42 preguntas para tener todas las preguntas de ese primer capítulo. Entonces yo vengo aquí, continuar, el objetivo está ahí, continuar. El examen de tú sabes si ya ha cambiado. Son 42 preguntas también en un mes. No, es que la base de datos ya está actualizada. Una cosa es la base de datos de este simulador, otra cosa es la base de datos del otro simulador y otra cosa es la base de datos de Microsoft. Totalmente diferente. Ya, entonces vamos aquí, le damos clic en continuar, y aquí está, dice. Y uno tiene aquí esta opción, ¿sabes qué? Do not display any answer until the test is complete. O yo le puedo decir, let me ask for each answer. Auto display answer to incorrect response, auto display answer to any response. Aquí voy a poner let me ask for each answer. Entonces yo puedo preguntar por cada pregunta, ya, entonces le puedo continuar. Y aquí me dice, ¿sabes qué? No hay límite de tiempo. Questions, 80% para pasar. 80% de 42. ¿Sí? ¿Cuál es el 80% de 42? ¿Cuántas preguntas debería de acertar? Unas 30. 30. Ya está. Next. Begin test. Ya. Y aquí, si ven, está esta opción que no apareció cuando yo retomé el examen, ¿no? Antes tan solo estaba reset y option, creo. Entonces, por ejemplo, tenemos esta primera pregunta. Dice, you use Microsoft.net. Ya, esto también es otro tip. Ya, este sería el cuarto, quinto tip que les voy dando. Cuando uno comienza a leer no sé si le allá. Por ejemplo, uno cuando comienza a leer la pregunta, uno debería de poder identificar este párrafo para no comenzar a perder tiempo en leerlo y traducirlo. Entonces, todo es, sabes que ya sé lo que, lo pata, en fracción de milisegundos ya paso esto de aquí. Ya, aquí ya viene como quien dice la pregunta real. Dice, tú debes llamar un método llamado process data. Este método puede disparar una excepción de diferentes tipos. Si el método dispara una excepción, tú tienes que llamar un método llamado log exception, el cual acepta una instancia de la clase exception como parámetro. Tú debes también permitir que la excepción sea propagada de la call stack o la pila de llamadas y prevenir y preservar el stack 3. ¿Sí? Tú necesitas escribir un código que cumpla con este objetivo. ¿Cuál segmento de código tú debes de usar? Entonces ahí comienzas a ver y dice aquí try process data,
viene la excepción y llama el método exception y luego throw. Viene este de acá, process data, exception, log y throw. ¿En qué se diferencia el primero? Con el throw X de la última línea. Ya. Vamos con la tercera opción. Aquí siempre se diferencia en la última línea, ¿no? Sí, throw EX, throw y luego throw new exception. Y la última, también la última línea. Todo se diferenció siempre de la primera línea. Esa es la línea crítica. Ajá. Entonces, ya. ¿Cuál creen que es? La segunda. El throw nomás. Este de aquí. Este de aquí. Erika. Es la segunda. Ya. Claro. ¿Por qué? Porque si se va por la primera opción, el throw EX va a propagar tan solo de la pila que ha llegado hasta aquí, ¿sí o no? En cambio, si uno le dispara el throw, dispara toda la pila de la excepción, que es lo que está pidiendo la pregunta. Acá la tercera no tiene nada que ver porque ahí está creando una instancia de la excepción, o sea que ni siquiera tiene como referencia. No tiene nada lo antiguo. Ajá, del parámetro que le está llegando a la excepción. Y la última tampoco tiene nada que ver porque es new. Aquí otro tip. Si se dan cuenta, hay dos preguntas que se parecen, ¿sí o no? Esta, o sea, 2 y 2 se parecen. La tercera y la cuarta se parecen y la primera y la segunda se parecen. Entonces, por ejemplo, si ven, sabes que esto no tiene nada que ver, que es new, yo ya descarto 2 por las mismas, ¿sí o no? Entonces ya me queda 2. Sabes que puede ser este o este. Y yo, ¿cómo es que se llama? Sé que es este porque este tan solo me va a dar de la excepción que ya está hasta acá. Entonces vamos a marcar esta de aquí. Entonces la marco y de una le digo show me the answer. ¿Sí? Y efectivamente le pone aquí un recuadro verde. Si no fuera la correcta, le pondría rojo. Así es. Y te señalaría cuál es la correcta. Y aquí efectivamente viene y hace la explicación. Sí. You should use this code segment tab. This code handles exception of all types by specifying the type exception as a parameter to each catch statement. It calls the log exception method with an instance of the exception that was handled. The throw statement forwards the original exception up to the call stack, preserving the stack trace in the exception details. ¿Sí? Entonces aquí está incluso el detalle específico de eso de ahí. Entonces ya, un séptimo tip sería de que prueben el código, ¿sí? Porque algo es, ¿cómo es que se llama? Siempre uno cuando no es lo mismo estar leyendo la teoría como hacer la práctica, porque en la práctica ya como es más o menos como en los deportistas, no sé si han escuchado un término que se llama memoria muscular. Entonces ¿cómo es que se llama? Al practicar cierta posición o cierta entrenamiento físico, ya de tanto practicarlo, ya le queda en la memoria de los músculos al deportista. Ya sabe cómo reaccionar. Exactamente, cómo reaccionar. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo esté leyendo aquí, que yo venga y le vas a tomar una foto. Sí, el nombre del simulador. Acá. Hasta arriba. Ya. Entonces, no es lo mismo que yo esté practicando, que yo venga aquí y, por ejemplo, me abra, por ejemplo, que tenía uno, digamos que este de aquí, creo que era un programa de ejemplo. Ya. Entonces, digamos que yo abra, y eso hice cuando yo comencé a a comprobar el segundo simulador. Yo cuando comencé a comprobar el segundo simulador, para comprobar efectivamente que estaba bien, yo me fui creando aquí, por ejemplo, clases.
Sí, por ejemplo, yo venía y me creaba una clase, o sea, me creaba el proyecto y creaba una clase por cada pregunta. Sí, entonces en total iba a tener 50 clases. Entonces, y dentro de cada clase estaba la codificación de que correspondía a esa pregunta. Entonces, por ejemplo, creaba la clase 1 y sabes que había 5 preguntas, creaba 5 métodos. Entonces, hagamos ese ejemplo aquí. Digamos que... O sea, por cada alternativa creaba un método. Y probaba cuál era esa aquí. Entonces ya con eso ya ahí viene lo que ya no sería memoria muscular, pero del cerebro. En eso hay. Ya. Entonces si yo vengo aquí y añado una nueva clase, class, entonces yo le pongo aquí exactamente pregunta 01. Acá. Luego aquí tengo pregunta, le voy a poner public, vamos a hacer más pequeña esta nota, como es la resolución que se ha puesto grande, ya. Entonces aquí le pongo public class, ya, y aquí pongo public void, public void respuesta 01. Sí. Ok. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Por lo general tiene 5 respuestas, ¿sí o no? Entonces tengo la respuesta 2, la 3, 4 y la 5. Entonces aquí tengo la 5, la 4, la 3, la 2. ¿Ok? Entonces, por decirlo, yo vengo acá de donde estaba y vamos acá. Entonces, ya, por ejemplo, podría crear el método process data, que no sé, ya. Entonces, vengo acá y digamos que aquí tengo el método, ¿cómo era? Public void process data, no tenía parámetros, ¿no? Y aquí de una no le voy a poner una programación, sino disparar una excepción, porque eso es lo que se está tratando de evaluar, ¿no? Through new exception, y aquí, por ejemplo, el mensaje de la excepción, error de prueba. Sí. Entonces aquí la primera respuesta era el try, el EX, y aquí invocaba process data, punto y coma, y luego que venía log exception. Ya. Aquí crear el método. Es de programación. Sí, public void log data, Log exception. Exception data. No, nada. Pero Sí, perdón. con parámetros. Sí, seguro. sí, con parámetros. Claro, la excepción. Y la excepción aquí es exception data. Así era, ¿no? No. Sí, puede ser. Cualquier Cualquier cosa, con tal de que la clase tipo sea. Claro, tipo sea entonces si vengo acá, control C, va, control C, vengo acá, control V, y aquí le paso X. Ajá. Ya. El primero dice throw X. Throw EX. Ya. Ya. Entonces, y al hacerlo de esta forma, o sea, por ejemplo, en este caso en específico, creo que todo el código que pongamos aquí va a funcionar para esa primera pregunta, ¿sí o no? Pero en la mayoría de preguntas pueden dar respuestas, que esas respuestas pueden ser de que la mayoría no compile. No compile, o ya cuando lo están corriendo produzca una excepción y digan, sabes que esto no puede ser, y le da la mayor certeza. Entonces, porque por ejemplo, si yo vengo y compilo esta primera pregunta, compilo,
Y la segunda, la que era la correcta, era básicamente lo mismo, ¿no? Sí. Era control C, control V, nada más así, ¿no? Entonces podríamos que la excepción, pero aquí esta es una excepción fácil, ¿no? Para prueba, poner una excepción más, ¿cómo es que se llama? Una división para cero. Entonces creo que este Visual Studio ya lo valida, ¿cómo es que se llama? En diseño, no en tiempo de ejecución. Una podría ser, digamos, que queremos abrir un archivo y ese archivo no existe. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí es system punto no io o es text punto file, no es en io punto file, ya, fl es igual a system punto, ahí sí creo que es text punto ¿cuál es el mismo file? El mismo io, ¿no? Claro. io punto file punto open, ya. Claro. Entonces tiene falta algo más que file mode o open, ya. Vamos a ver si hay ¿qué falta? Otro parámetro, access punto read, ya. ¿Qué pasó? Dice ya, este sí necesita un string. Ese es el error realmente. Eso es lo que te decía, que era string. Claro, entonces ese está en text. No, directamente lo pones, porque ya tienes arriba el using de system text. Lo pones string. String. String reader en realidad. A ver, espérate. System.text. Es. No. No, es de IO. Es de IO. Entonces ese no estaba. IO.string. Ahí está. String reader. Claro, eso no estaba igualmente. SR. Y lo mismo allá. ¿De qué? Donde pone en lugar de ya, es que este es file string. Ya, entonces aquí, digamos que aquí le pongo punto file string. Ya, eso es todo. fs. Ya, entonces aquí le voy a poner c2 puntos / carpeta archivo txt. No existe.txt. Ya, entonces esto va a disparar una excepción. ¿Sí? Entonces ya, entonces yo vengo control S, control shift V, se compiló. Entonces yo vengo a mi programa de prueba. Y aquí puedo poner varios, o sea, depende de cómo lo quieran hacer, ¿no? Si quieren hacer una aplicación Windows o una aplicación de consola. Por ejemplo aquí por ejemplo aquí le pueden poner la descripción a cada botoncito si pone pregunta 1. Entonces yo vengo aquí y aquí lo primero que hago es crear una instancia de pregunta 1, ¿no? PR1 es igual a new pregunto 1 punto y coma PR1 punto respuesta 1, abro y cierro paréntesis. Ya, entonces aquí le pongo el breakpoint F9, lo ejecuto, ya, y aquí con F11 entro a la codificación, ¿no? Y ahí voy a probar esto de aquí. Entonces aquí producción de F10, aquí no le va a presionar F11 porque se queda a disparar la excepción, ¿no? Entonces sigo presionando F10, se produce la excepción vemos aquí que es, no se puede encontrar una carpeta, ya. Aquí viene a ser el log de la excepción y aquí va a propagar la excepción, ¿sí? Pero
va a propagar tan solo lo que tiene hasta X y no el origen de el inner exception. Veamos con el objeto que nos va a cargar. Vamos a ver exactamente, Chief. Por eso es que estamos haciendo para que vaya entendiendo todo el contexto claro, ¿no? Chief F9, entonces aquí viene y aquí, si se dan cuenta, aquí hay algo, este es el stack trace, ¿sí o no? Y aquí hay el inner exception, cuando tiene claro, tiene null, ¿sí? Y aquí el stack trace tiene todo, veamos ya. Si yo pongo copiar este de aquí y lo pego, porque esta era la primera respuesta, ¿no? Ya, el textpad mejor. Tengo textpad aquí. Ahí está. Nuevo. Ya, entonces si se dan cuenta, todo esto es el stack trace, ¿no? Ya, hasta ahí nomás sería, ¿no? Vengo aquí, esto, ya. Ya, pero estamos aquí, ¿no? Y vamos a ver qué aparece cuando ya haga el throw EX. Ya, aquí, vamos acá, vamos a detenerlo. ¿Por qué lo detengo? Porque si hago ese throw exception, va a ocurrir un error acá, ¿sí o no? Porque estoy disparando la excepción, entonces aquí debería de protegerlo con un try catch. Ese es el técnico del ascensor. ¿Aló? ¿Qué? Ya, ahorita voy para allá. Siga, a ver, Daniel. Termine ahí ¿cómo es que se llama? El ejercicio, y ahí vea cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Ajá. Y leyendo la respuesta que dice en la pregunta 1. Estamos bien. Sí. 5. Ay, creo que fue todo. No, está bien. Hay que entenderlo. Ya tiene el breakpoint acá, ¿no? Sí. Ahí está. Déjame ver el view detail. ¿Cuál? Aquí, el breakpoint. No, ¿Dónde? quítale el breakpoint que le pusiste. Dale start de nuevo. Dale el botón ya. Ya, ahora haz el código de respuesta 2 y veamos qué nos presenta. Si ves que el mensaje es sencillito, te view details, ahí dice view details. Antes de la arriba. No, ya está puesto. Ahí está. No, tienes que poner el botón. Llamada Ya, ahí en vez de botón 1 pone respuesta, en donde diga botón 1 pone respuesta 1. En F4. Ahí pone la respuesta 1. Ya, ahora pongo el botón de acá, respuesta 2, otro botón con respuesta 2. No copia de ese plano. No sé. Se fue para atrás, no sé. Respuesta 2. Y ahí vamos a la diferencia. Y ahí copia el otro. No, aquí. Ahí, el botón 2 es cópiate todo eso, pega en el botón 3. O el respuesta no. Ya, y quita, en vez de respuesta 1, pon la respuesta 02. Ese sí. Pon la respuesta 02. Sí, pero no encuentro la tecla. No, pero sí la pregunta 1. Ah, no, sí, eso no se cambia la respuesta 02. Ah, ahí. Ahí pongo respuesta 02. Lo que puedes poner. Ya, ahora sí, veamos cuál es la diferencia en el mensaje. Corre, respuesta 2.
Deja ver view details. Ahora vamos a ir de excepción. ¿Sí? Debería mostrarte más detalles. Y en el otro, Lo veo igual todavía. Ajá, no. Deja ver, static. En static. El static parece que es la diferencia. Eso fue la que copió en el. Ah, no dice Star Trek. Stack Trace. Ahí. Y ahora revisemos el stack trace de la otra. Porque ahí dice La 20. El Stack Trace de la segunda. ¿En cuál estaba? ¿No estaban en el En la stack primera trace? está. Claro, está en la primera. Porque sería la segunda para ver. Claro, creo que ahí te da más información, ¿sí ves? Ujú. Y ahora vamos a la primera y es lo mismo, hazle con la lupita para ver todo el stack trace. El Stack Trace lo pego abajo y me Ya cago. sé, pero pegó, ¿verdad? Claro, ¿sí ves? Es mucho menos. Esa es la diferencia. Ahora, hazle lo mismo con la lupa del primero, para que veamos la diferencia así, ya físicamente. Hazle con el primero. Ya, hazle view details, hazle el stack trace, con la lupa, para verlo. Pareciera que son lo mismo. No, el otro tiene más información. El otro tiene más. Sí. Claro, bueno. Ya, ahí no hay scroll, ¿sí ves? Claro. Es una sola, ahora vamos al segundo. Claro, ahí hay un poco más, ¿sí ves? Ok. Ya, ahora copiamos los dos y comparémoslos, y ahora vamos a ver la diferencia. Ahora te lo comparo ya. Ahí está. Sí, aparentemente tiene más. Pero si ves que el linear exception igual no se llenó, ¿no? Ujú. Pareciera que son muy parecidas, pero sí hay un par de líneas más. Creo que esta línea es la que no la veo que se repite. Esta de aquí. No la veo acá. ¿Sí ves? Estas dos no aparecen. Ujú. Sí, creo que está mejor. Yo. Pero eso lo podría decir cuando hice la pregunta de línea en todo caso. En la primera. En la primera línea. Es que sí. No, es que acá también está. Es como que el orden nada más, Ajá. como que los detalles más. Pero estas dos no aparecen. Pero en la misma Acá está arriba no aparecen. Esta de aquí no aparece. Ajá, porque se Hasta aquí. Aquí te dice el system IO está el error. Y es el path que está incorrecto. Acá no te dice nada. No te dicen nada. Te dice. Acá te dice exactamente dónde está el error. Acá solo te lanza la excepción, pero no te dice dónde está el error. Es como que aquí no sabes cuál es el error, pero acá tú sí sabes cuál es el error. El error está en el system IO que no tiene Very full el path. path. Claro.
arriba no te dicen nada. No dice nada. Solo es en la línea. Caramba, que se va. Ahí se queda confirmado. ¿Y qué vino antes de que yo viniera? No, estaba explicando lo de otro sonido. ¿Ya vieron? ¿Ya vimos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Te da más información el otro de dónde está el error. Cuando es solo el throw. A ese le dice dónde está el error. El otro no dice dónde está el error. Entonces, si ven, con eso se forma la memoria muscular. Eso sería. Y acá. Y solo pasaron hasta el primero y segundo, ¿no? Ya lo otro. El otro no lo. Pero sería bueno de que. Lanza una nueva sección. Claro. Al hacer una nueva sesión se pierde la Claro. historia. Sí. Pero igual hacerlo para, no sabes que esto me va a dar una nueva y entonces queda más reforzado. Entonces ahí está. Ya. Y esta es la primera pregunta. Aquí. Ya está. Entonces, si vamos acá. O sea, ¿siempre estuvieron aquí con la codificación o regresaron acá? No con la Solo la codificación. Solo que Ya, entonces con la codificación comprobaron lo que aquí decía, ¿no? Dice, este código maneja las excepciones de todos los tipos especificados como parámetro HTML, itcal, the log exception method, the throw statement, forward the original exception up to the call stack, preservando el stack 3, que fue lo que vieron de que en esta opción estaba más ampliado que el de la segunda opción, estaba más reducido, ¿sí o no? Ya, eso. Entonces ahí, aquí no, si se dan cuenta, no está contemporaneizador, ¿no? Porque ya se está pidiendo de que se muestre las preguntas, las respuestas, mejor dicho. Le doy siguiente. A ver, léalo, Erika. Aquí lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, entonces está todo esto. 2015. Ajá, hasta 2015. Aquí ya. Dice, you have created a unique class to contain the information and logic for the different types of units. Your products may be packaged in, for example, each box of 10, display box of 24. I know other properties. Among, por ejemplo, Es- ¿qué significa among? No recuerdo. Among, Walter, ¿qué significa? Aquí, por ejemplo, among others, entre otras propiedades. Among, vamos a ver si yo tengo razón. Por ejemplo, vengo acá. Vamos acá, por ejemplo, eso sería bueno que cuando encuentren una palabra, De una aprenderlo. Google Translate, siempre te dan un Google Translate al lado. Entonces, aquí está Tech Language, no, English, Spanish, Among. Ah, tenía razón. Por lo general lo usamos para una otra palabra. Among other, entre otras propiedades. Ahí sigue Erika. Okay, the unique class has property to return the user-friendly text for single or plural forms of the unit. Y está plural units. Ok, a ver cómo que sí. Sigue leyéndolo. O sea, que estoy traduciéndolo ahora en mi mente. Claro, entonces aquí la parte final dice which, Ay, perdón. cuál bloque de código should debería de usar el ensamblado el texto de usuario amistoso el ítem of a line item del ítem de la línea en tu order summary. Entonces está más o menos, ¿no? Es que es más que todo lógica.
Entonces aquí esta es una de las partes del libro, todavía me acuerdo del libro. Todavía me acuerdo del libro que lo leí hace 2 años. Entonces esta es... Seguimos en la del proceso, ¿no? ¿Ah? Program Flow. Es el primer capítulo nada más. ¿Y cómo es que se llama? Y del capítulo 1, ¿cuántos subcapítulos hay? 4. 4. ¿Seguro? Sí. 4 o 5. O sea, 4, 5, ¿verdad? 5, 4, 5. ya, entonces... No, son 4. 4 subcapítulos. Ya. Entonces, más que todo esto es, si se dan cuenta, es para ponerla en una sola línea, porque leamos otra vez la pregunta. Dice, bla, 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 ya. Dice, you have created a unit class. Dice, tú has creado una clase de unidad que contiene la información y lógica para diferentes tipos de unidades de productos que deben ser empacados. Por ejemplo, cada 10, caja de 10, caja de 24. No, me dice, for example, each box of them, o sea, por cada caja de 10 presenta una caja de 24, among, entre otras propiedades. The unit class property, las propiedades de la clase units retornan a using friendly text, un texto amistoso de usuario, por cada single, singular o forma plural de la unidad. ¿Sí? Entonces aquí tiene unit singular, plural. Entonces vamos aquí y dice, ¿qué bloque de código tú deberías de usar en el ensamblado como un texto amistoso de usuario de cada línea de ítem en tu order summary? Entonces aquí dice line text, que es la propiedad, el product name concatenado de, entre comillas, paréntesis, quantity, y aquí, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál va a ser el plural? O sea, el plural o el singular, dependiendo de lo que está aquí. Aquí está esto, es como un if de una sola línea, ¿no? Y aquí está mal porque no es, de una yo sé que no son 2 signos de interrogación, No. es uno solo, eso lo tienen que tener claro. Siempre van a ver, es un solo signo de interrogación, entonces este está descartado. Si vamos acá, ya tiene el, y aquí si se dan cuenta está en otro formato, aquí le ponen la cascarita, entonces aquí está poniendo string.format, primer parámetro, segundo parámetro, tercer parámetro. Aquí la X es parte del texto. Dice product name, cantidad, este sería... Aquí viene la pregunta, si cantidad es mayor que 1... No, aquí vamos viendo cómo es que se llama los parámetros. Aquí dice que es parámetro 0, 1 y 2. Este es el 0, este es el 1 y todo esto es el 2. ¿Sí o no? Entonces vamos acá y dice, y aquí está haciendo la pregunta, ¿no? Cantidad es mayor a 1, entonces plural. Text. Si no, singular. Entonces, la lógica estaría bien ahí, ¿no? Estaría bien hasta el momento de la 2. Plural, ya. Vamos a la 3. Ya aquí dice, no está con string format. Ya, aquí otra vez viene si se dan cuenta del patrón. Dos que se parecen y otras dos que se parecen y esta no se parece a esta de acá. No, estas no se parecen. Pero la diferencia es de que no está utilizando el string, básicamente. Ya, entonces dice product más quantity to string. No decía, tan solo decía quantity. Dice quantity to string. Luego aquí la X, if quantity units plural, caso contrario singular. La lógica parece estar bien en la tercera. La lógica parece estar bien en la tercera, incluso concatena el quantity asumiendo que es un número. Ya. En la segunda quantity. Pues eso se puede ver arriba en el tipo de datos. Ya. Vamos acá y vemos la última y aquí veo que la lógica está mal. Porque dice, si quantity es mayor a 1, singular. Está mal, de 1 mal. Entonces queda entre estos dos. 2 y 3. ¿Cuál de los dos es el que es el correcto? Para mí está bien el segundo porque el if Eso. de aquí usa una, no sé si se puede concatenar en una línea con if. Se puede. Yo nunca lo he usado. Concatenar. Estás concatenando con una pregunta if. Dígame. No. Sí, y no, si me explico. No, sí se puede. Sí, esta es la falla de la lógica está bien, pero me parece que es la falla de ¿cómo es que se llama? Yo creo que sí se puede. Para que ponga la explicación.
La segunda. ¿Cuál es la segunda? No, vamos a la segunda. Pues yo sí creo que es la segunda. Para mí no es la tercera por el if, pero puedo estar equivocado. Ya, Es la segunda. Ay, ¿por qué dice la explicación? Aquí también tiene que ver. ¿Por qué es la segunda? La explicación, vamos. No, porque no es la tercera. Nosotros sabemos que la segunda es correcta, pero la tercera, ¿por qué no es la Ay, tercera? Pues eso lo demuestra. Este Eso muestra. Aquí ¿Por qué está. no debes usar? Ya lo, ya lo marcaron para... Lo que no sabemos es la tercera. Creo que es por el if mismo que yo dije. Pero ¿cuál era la correcta? La segunda. La segunda. ¿Y la tercera por qué no es? Porque el if dice ya bueno. Ah, por el if. Es por el if, Exactamente, sí. claro, ese if no... No se puede concatenar así. Así Y es. ese pues no. No. Pongámoslo en código. Ahí. Ponle el tercero en código, vas a ver. El tercero en código, exactamente. Entonces, por eso es importante lo que es la práctica del código, ¿no? Entonces, si vamos acá y... No es clase. Ya. Y este sería... Si se dan cuenta, en este simulador no tiene orden las preguntas, o sea, siempre es randómico. Si uno lo corre, va a tener otro ¿cómo es que se llama? New class. Y aquí yo le pondría pregunta 02. Y aquí sería public. Y aquí sería Respuesta 3. publicar. Voy, respuesta 3. Respuesta 3. Voy respuesta 03. Y ahí hacemos ese ejercicio. ¿Cómo era? Ya que primero instanciar una clase tipo unit. Unit. Como Unit. Gary dice. ¿Sabes una clase más abajo que sea unit? Claro, aquí se puede poner todo lo que está en la pregunta. Public class unit, ¿cómo era? Units. Solo unit. Units. Y dentro de units que tenía, Quantity y proc name. Proc name y No, quantity. single. ¿de qué tipo era? Plural text. No de 7. String. Ah. String. O Tiene que sea, ser texto porque se concatena. Claro. Vamos a ver. No, quantity era. No, quantity no, pero la Claro. La de plural y singular, sí, es real. singular y plural. Acá. Singular text y plural text. Ahí están. Ahí está. Pues no dice el tipo. No dice el tipo, dice singular text y Claro. plural text. Son cosas diferentes. Pero como dicen text y no dicen tipo, asumimos que son string. Bueno, pero La- vamos a ver si ponemos este de aquí. ¿Y qué tipo asume? ¿Qué tipo asume? Claro, porque Por lo si general. no, ya, a ver, por ejemplo, le pongo singular text. No, volvemos a la respuesta correcta. Pon la respuesta correcta un ratito. No, quiero ver es lo de la clase. Es que por lo general el tipo por defecto es object. Pero si Claro. le pones el tipo string, ¿Qué decía? ya cómo está concatenada la respuesta correcta. Singular test. Text. 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 De ahí, Get dice. Get y set. así era. ¿Sí? Get, Get, punto y coma, set. punto y coma, set. Así. Punto y coma. ¿Sí? Punto y coma. Pero la respuesta es pública adelante. Ah, también dice público. No, así es nomás así. Así nada más decir. Y aquí creo que es punto y coma también. No, No. cuando es get dice no lleva punto y coma. Pero ¿y aquí por qué está dando error? Porque no tiene tipo de datos. Sí tiene error también. Tiene que crear el tipo de datos. No, a ver, no, está bien, ¿no? Esta es una Bien. clase, pero ¿por qué da error acá? Ha de ser por esto de aquí. Como si yo corto esto de acá, Ahí está. ya, control Z, ya. Y así está en la... Así está en el ejercicio. Se equivocó está el mal, simulador. está mal el simulador. Vamos a... ¿Dónde era? Déjame ver la respuesta En el correcta. 200, ¿no? Déjame ver la respuesta correcta. Ah, no, espérate. Es que la respuesta tan solo te dice la línea, nada No, es más. que si está concatenada con tu string. No, No, es que estamos viendo esta parte de aquí nada más. Solo esta parte de aquí, ¿no? Sí. Eso es lo que queremos ver si está bien o no está bien. Y aparentemente no está bien, ¿no? Porque no está compilando. Entonces, porque le falta... No, pues esta es... Le Puedes falta... subirte un ratito para ver la respuesta correcta. No, bajar. Ya, puede ser que él está asumiendo que son string. Él está asumiendo que son string porque no hacen tu string de nada. Si yo vengo acá... Tienes que poner una string para que funcione. Entonces él estaba asumiendo que son string. O Y sea, public no- además. Porque si no, no vas a poder acceder. Y este es... Plural.
Plural text. No toma. Ah, Plural. Con él. plural. Ahí. Ya. ¿Y cuál era la línea? ¿Qué cosa? Ah, ya, ahí viene. Cópialo. No se Ah. puede copiar. Ah, sí, puede Line copiar. igual a string format. Line text. Es la tercera. Póngalo todo para acá y el visual póngalo todo para acá y ahí se lo acomoda cuadrado. ¿Cómo? Acá. Ajá, todo. Ya. Y el visual también lo mismo, todo por allá. Todo. Ahí. Ya. Y después ver. Entonces. Ahora tiene la otra barra. ¿No? Con la otra barra abajo. Más al fondo. Ah, claro, aquí tendría que ir para acá, para este color de acá. Exacto. Ya se pasó. Vaya, a ver. ¿Cuál es la que vamos a poner? La 3. Es de aquí, ¿no? Es. Ya. Entonces, aquí sería, vamos a hacer más pequeño este de aquí. 100. Y aquí yo pongo string line text es igual a Product name. product name. Que no. Product name, le podemos poner aquí. Ahí estaba. String product name. Producto. Ya. Ah, ¿Qué más decía? espacio. Más quantity. Un espacio y abre paréntesis. Eso. Más quantity. Ya debe ser algún decimal o int. Claro, quantity. Y aquí digamos que es un entero. Como decía en el ejemplo, que le decía, creo que decía algo de 10, ¿no? Ujú. Quantity.toString enter x Espacio X. Entre espacios. Falta un espacio X. X espacio X. No. o espacio x Espacio X, X espacio. más if, ya abre paréntesis, Ahí sí. Quantity. Ahí está la falla. Ya eso no se puede. Ahí tiene error la determinación del if. claro, entonces de una estaba mal y aquí unit, allá, aquí faltó Declarar. Declarar. Crear un objeto de la clase. unit igual a new, Units. ya, y aquí unit, ¿qué más? Punto plural text. Plural, Dos puntos. dos puntos, Unit singular text. singular text, y Más. se concatena el final, punto y coma. Y hay dos errores, mira, que al ocasionar este ya no reconoce esto. ¿Al qué? Al poner el if ya no reconoce esto. Claro. Ujú. Aquí sería simplemente ahí. Ahí. Y ahí, ¿qué error hay? ¿Sabes cuál es el error? Que esto de aquí, todo esto tiene que estar en paréntesis. Y ahí lo reconoce. Porque todo esto es la pregunta. Ujú. Sí. Por eso era el tercero no era. Sí. Entonces, si ven la importancia de poner la codificación de las preguntas, entonces con eso ya se va practicando como tal y va quedando en la memoria, parte de la memoria, ¿no? Entonces, eso. Entonces, la idea sería de que hagan eso allá. Y aquí está la 42, ¿no? Entonces, y vayan practicando, primero así de esta forma, luego ya como, o sea, para que no les muestren lo que es la pregunta, sino
como que si fuera, igual sería en la forma de práctica, no tan solo para coger el primer capítulo. Entonces ahí vayan viendo el avance del porcentaje que vayan sacándolo. Entonces por lo general les va a dar que siempre un grupo de preguntas van a ser en las que siempre van a estar fallando. Y ese grupo de preguntas que van a ir fallando, a medida que vayan pasando los capítulos, se va incrementando. Puede ser que en este capítulo 1, por ejemplo, de las 42 preguntas, fallen siempre en un grupo, digamos, de 10 preguntas. Pero en esas de ahí, con estas técnicas que les he dado, de que vayan y, ¿cómo es que se llama? ¿Qué más código? Practiquen código exactamente. Entonces ya tienen ya el background de esa parte de ahí, y ya la próxima vez que esto, no sabes que esto es por esto de acá. Sin necesidad de haberse memorizado toda la pregunta, sino en base a la práctica se genera una memoria muscular, digamos, y lo va asociando exactamente para poder determinar cuál es la pregunta y con la certeza, no tener la duda. Hay una pregunta, el nombre del simulador, cuando tú lo instalas la primera vez, ¿siempre hay que comprarlo de entrada o te da un tiempo de uso gratis? ¿Cuál? Este primer simulador. No, de una tienes que comprarlo. No tengo que te lo usar nada. De una tienes que comprarlo. Por eso yo les decía de que, por ejemplo, si al principio, antes de que vengas, checa, daña esta silla. Hágale prueba. Pero Claro, a ver, de nota, vamos a ver, cerramos esta nota. No, ni siquiera cerrarlo, porque está en la carpeta 3, digamos que yo cojo la carpeta 2, que está todo, ¿sí o no? Y no se puede hacer copia del simulador y ponerlo en otra máquina. Eso lo voy a hacer ahorita. Ya, pues pongo en mi máquina también. No. Entonces yo vengo a mi máquina que recién la formateé este año, una grabación que le puse un nuevo disco, y vamos acá al set, por ejemplo pongo aquí simulador 1, lo pego, no está grande, unos 100, 200 megas es lo que pesa, un giga. Sí, más o menos pesado. Usted también después mandó, me acuerdo que todo, unos ejercicios, ¿no? Que tú crees que también se podía bajar una... no, eso es los de GitHub. Esos son los ejercicios del libro puestos en... Claro. Eso también como que podríamos mismo ir probando y... Exactamente, o sea, ahí lo ideal de lo que... Eso lo vi en el grupo, ¿no? Eso de ahí sería de que, por ejemplo, lo descarguen en una carpeta y abran dos Visual Studio. El Visual Studio donde está, ¿cómo es que se llama? Ese código ya compilado, ya funcionando, y ustedes lo hacen en otro, ¿cómo es que se llama? Este de aquí paga y va siguiendo. Y eso también le ayudaría a fortalecer lo que es la memoria de asociación, para tener la certeza cuando tengan que responder la pregunta. Entonces, por eso lo decía el maestro G, la duda es tu peor enemigo, porque al momento de que se enfrenta a una pregunta y la duda sea mayor en cuanto a la respuesta que tiene que seleccionar, mayor va a ser el tiempo que se va a tomar en esa pregunta, y si toma más del tiempo que debería por pregunta, se arriesga a no quitarle el tiempo a otra pregunta que sí la podía haber contestado. Entonces la idea, el objetivo de aquí es de que ¿cómo es que se llama? Se trate de responder todas las preguntas, ¿sí o no? Que no sea que pasen las 2 horas y sabes que pasan las 2 horas y de las 50 preguntas solo respondí 30. Entonces queda la duda de no respondí 20, que podía haberlas respondido bien o mal. Entonces por eso es que en el examen que yo les tomo con la mitad del tiempo, para que ya tengan el entrenamiento suficiente de, sabes que yo lo puedo responder en la mitad del tiempo, y que la otra mitad sea para revisar que esté bien lo que ha... Porque sí, la realidad sí te permite como que regresar. Claro, exactamente. Todos los simuladores, incluso en el final, permite ir hacia una pregunta anterior. Es grande la nota. Se crea 100 megas nomás, es que con gráficos y todo. ¿Y cuánto debe pesar? 1 giga? 1 giga. Creo que sí. Bueno, algo adicional es que, como les decía,
este grupo de preguntas va a ir de que siempre van a tener que, o sea, estar practicando esa parte de ahí, va a ir creciendo a medida que van pasando los capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1 usarán 10, en el capítulo 2 15, en el 3 20 y posiblemente en el último, que es el más difícil, El de los tipos. El de los tipos. claro, sea la mitad de las preguntas de ese capítulo. Entonces, porque yo siempre me acuerdo que en ese capítulo fue el que más me demoró. Me demoró, por decir, si el resto me demoró una semana, ese me demoró semana y media. Una semana y unos cuantos días ahí. Y era porque, asimismo, era como bien parecido entre cada una de las respuestas. Entonces, Y estaba funcionando. estaba funcionando. O sea, todas compiladas. Ya, y otra cosa que lo hacía más difícil ese capítulo era de que, a diferencia del primer capítulo o segundo capítulo cuando lo vean, ya el tercero y el cuarto, más que todo el cuarto, tienen no tan solo de una sola selección de la respuesta, sino es que es selección múltiple. Dice, ¿sabes qué? Y ahí aparecen hasta 7 respuestas. ¿Sabes qué? De estas 7 respuestas, ¿cuáles son las correctas o cuáles son las que se necesitan para poder cumplir lo que está pidiendo la pregunta? La complejidad de las preguntas va avanzando. Exactamente. Entonces, por ejemplo, puede ser que ustedes seleccionen una de las que es correcta, pero les falta seleccionar la otra más. o las otras. O sea, entonces que como erróneo. Ya está erróneo. Así tenga una bien. O creo que les da fracción, porque no sé si se da cuenta, es con decimales ya. Entonces le da fracción, pero no es lo mismo de la pregunta. Fracción del puntaje. De fracción del puntaje. Ahí terminó, 5 minutos después. Mira el tamaño. Porque más. Sí, porque no. Propiedades. Sí, Sí, entonces demoró bastante en copiar. Es que cuando es que. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona, como dice Walter. Otra cosa es que considerar que está en el mismo dominio, ¿no? No, vamos a dar doble clic. A ver. Ahí está. ¿Se cogió? Chicos, ¿y ahora? Pero a mí no va a funcionar. Pero No, mentira. Ya. No, a mí no va a funcionar porque yo tengo Linux, no va a coger el punto. Ya. Oh, pero ahora para tener la casa, no conectar. Es que la conexión es el problema. por ahí podemos conectarlo más copiarlo ahí. Sí, O sea, pero sí lo puedo copiar a la máquina virtual, a mi escritorio, a las 57. claro. Pero creo que no funciona en máquinas virtuales, eso era lo que les estaba comentando. Pero Mira, O por correo, a ver, ya no, para evitar toda la tecnología, ¿no? Si yo vengo acá, lo vas a depositar en un sitio. sí, yo puedo venir acá, vengo pero acá. la 57 virtual. Claro, la 57 es virtual. Y la 193 también. La 123 es mi máquina, Ese es físico. es física. No, yo tengo Linux. Tú tienes Linux en tu, Sí. pero tu web personal. ¿Sí? Pero déjate tener algo de Windows, no, nada. No. Tienes que ponerle Windows, pero man. Entiendo cómo. Mucha no. Aceptar. Ese es rebelde. Aquí trabajas con Windows. Resistencia. Claro, porque no sé, porque es un punto, no, creo que sí, porque Linux no maneja DLL, ¿no? Punto DLL. O sea, yo puedo programar en C# en Linux. Bueno, ya sé, pero ¿cómo es que se llama? No sé, claro, aquí está. Es la extensión, .bat creo que no. No, aquí incluso, aquí dice, ¿sabes qué? PTS Office Windows MS dice cuánto, dice Windows. Funciona porque es offline. Claro, es offline. Me imagino que ya está internamente en mi usuario y password ahí. No, sí, porque no hay. No te piden nada. No. Hagamos una prueba. Pues. Ya, entonces esto de aquí yo lo voy a mover al Al Dropbox. Dropbox Sí. o al OneDrive. Donde puso la certificación, Ajá. la PDF. Va. Ahí mismo. Sí. Dropbox. Vamos a hacer una prueba. Lo publicas y yo intento bajar y ver si sube. A ver, ya, lo que pasa es que en esta máquina, como le dije, formateé, tan solo tengo OneDrive. Entonces lo voy a copiar. Vamos acá. Y acá también tenía libros. Acá puedo crear una carpeta que se llame simulador. Y el video también lo pasa. Uno ponga porque nos podemos confundir por el. Ahí no simulador. Sí,
Solo hay uno, el otro no hay. El otro no hay. No la compraron. Ese sí va a ser más difícil de... Cuando ya estemos todos, tiene que comprar el otro. ¿Me tenés que comprar ese otro? No, ya sé, pero ese, ¿cómo es que se llama? Eso va a ser más difícil de clonar, de replicar. Claro, porque ese de ahí, incluso cuando yo hice la prueba lo instalé en mi máquina. Y cuando lo instalé en mi máquina, yo quise, también lo instalé acá. Y cuando lo instalé acá dice no se puede, ya está una ¿cómo es que se llama? Exactamente. Entonces de ahí yo me tuve que contactar con los asiáticos Hay una protección. para decirles... No, por correo en inglés. Es que por ejemplo yo le escribí hoy en la mañana y ¿cómo es que se llama? Era en la noche ya. Claro. Entonces ellos me respondían cuando era en la madrugada acá. Entonces al siguiente día ya. Entonces ya, ahí está. Entonces yo vengo aquí y yo puedo compartir este vínculo. Ya está copiado. ¿No? Se bloquea esta nota. Chuta. Walter la instala en la computadora y me hace acceso sobre No, porque quiero probarlo ahorita para que no, Es ver que si no no, funciona. es que no se instala, si se dan cuenta, entonces no puede copiar y claro. pegar. Copiar y pegar. Copiar y por ejemplo Uy, no sé qué voy a decir con esto. por correo. ¿Cuál es tu correo personal, Walter? wcampusano@outlook.com está abajo. ¿Cuál es el suyo, Erika? Erika subió el que tomó el que está abajo. Este aquí. Erika Segundo. Andrea. No, era el segundo. El segundo, Es el- Erika subió este. el ¿Y este aquí? No sé. Ah, este es Eric, pensaba que era Erika. No sé quién. Erika Martínez, ya, y el suyo DE. DE. Ahí está, el primero. Sí, mula. Sí, John Muller. Ya. Mira si te llega. El privilegio de haber venido. Claro. Chernobyl o Google. A tener el